Pues vamos a seguir, mis queridos financieros. Naturalmente quedé y me comprometí con relación a otro artículo constitucional en donde se advierten precisamente los conceptos que nos están preocupando y sobre los que de alguna manera queremos avanzar para los efectos de poder llevar a cabo este estudio. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a analizar otro artículo constitucional que es precisamente el que sí ya tiene que ver, ¿verdad?, con los estados, en este caso concreto, pues no con los estados, ¿verdad?, porque no estamos en términos del siguiente al anterior, sino específicamente con el que antes nos hacía el trato, ¿verdad?, del Distrito Federal, y hoy al respecto pues nos hace el trato con relación a la Ciudad de México y donde se considera desde luego a esta ya como una entidad federativa. Curiosamente respetaron el artículo en vez de mandarlo al que correspondía, ¿verdad?, como entidad federativa, y curiosamente sin incluirlo en términos del anterior al que hicimos referencia. Sin embargo, bueno, pues se goza de la autonomía en todo lo concerniente, ¿verdad?, a su régimen interior. Se dice que autonomía, recuerden que autonomía pues no es soberanía, y bueno, pues los estados como son libres y soberanos, hay que tener cuidado. Entonces ahí a lo mejor al jefazo de gobierno le dieron vuelta fácilmente, ¿verdad? Y no, es que así dicen todas las entidades federativas. Está bien, sígale así, va bien, por eso hasta ahí llegó. Entonces, vámonos con la situación respecto de que también goza de autonomía en su organización política y administrativa, y en términos de una fracción correspondiente, naturalmente van a advertir ustedes que en el caso de la Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. Ay, pues es la copia del artículo 90. Espérenme que hubo grandes especialistas a ese respecto, grandes pensadores que de alguna manera, bueno, pues diseñaron, ¿verdad?, la Constitución, en este caso de la ciudad, y a ese respecto, pues no podríamos decir, ¿verdad?, que hicieron mal su trabajo, o que copiaron, o como aquel, ¿verdad?, que andaba acabando con los fueros sin acordarse de un artículo constitucional, ¿verdad?, desde por ahí de 1917, pero él andaba descubriendo el hilo negro. Uy, qué bárbaros, qué trascendentes, me emocionan, ¿por qué tanto pensamiento? Desde luego, a este respecto, lo que nos dice este artículo es que la hacienda pública de la ciudad y su administración serán unitarias. ¿Qué entienden de eso de unitarias? Les suena, ¿verdad?, a un estado contable y de administración, pero bueno, así lo pusieron. La hacienda pública de la ciudad y su administración serán unitarias. Lo anterior va a incluir las tabulaciones de remuneraciones, y ya habíamos hablado, ¿verdad?, en un artículo diverso y concreto al respecto de qué son las remuneraciones. Las percepciones, también habíamos hablado de qué son las remuneraciones y qué se consideran percepciones de los servidores públicos. Naturalmente que si ya estaba en el artículo constitucional y es del ámbito federal y aplicación en el orden federal, pues bueno, ya aquí los inteligentes quisieron rematar y recoser con lo mismo. Pero así somos los seres humanos, ¿verdad? Hay que dejar nuestra huella. Ya a ese respecto, bueno, pues se refiere, ¿verdad?, que estos tabuladores y estas percepciones tienen que ver con los servidores públicos. Desde luego se establece que el régimen patrimonial, derecho patrimonial, aprendan derecho patrimonial, de la administración pública centralizada, ¿de qué? Pues ha de ser de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Por qué? Por el artículo constitucional. También tendrá el carácter de unitario. ¿Qué sentirán por unitario? ¿Les cayó bien? ¿Les gustó? Desde luego, la hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme ¿a qué? Pues conforme a los criterios de la unidad presupuestaria y financiera. Presupuestaria y financiera, entonces no entienden qué es el derecho financiero, ¿verdad? Y qué comprende entre el derecho financiero al derecho presupuestario. Pero bueno, ya salieron de alguna manera los especialistas y me da gusto. Del estudio del párrafo quinto, con relación a la fracción que estamos atendiendo, se advierte que las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México. ¿Para qué? Pues para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Entonces están limitaditos, ¿verdad? Igual el caso del municipio, igual el caso de las entidades federativas. ¿Cómo? Pues que la Ciudad de México no es una entidad federativa, sí, pero con autonomía. No es libre y soberana, pues ahí la jugaron, pero pues como no había de dónde, así la amarraron. Y entonces vamos adelante. Va a establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sobre el fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria, sobre su consolidación de la propiedad inmobiliaria, sobre su traslación, sobre su mejora. Pero a este respecto, bueno, pues ¿quién no va a poder limitar esas facultades? Ya dijimos, ¿verdad?, las leyes federales. Desde luego, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles
y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo. Entonces, las que tengan como base el cambio del valor de los inmuebles, ¿a qué me suena? ¿Qué me suena? ¿Qué me suena? ¿Quién graba precisamente esa alza o baja respecto a los bienes inmuebles? Ah, ya di, ¿verdad? Nos lo cobran a cada rato y a veces lo pagamos anualmente y nos sale aparente más barato, pero nos emocionamos cuando vemos en la boletita, ¿verdad? Que ya nuestro bien inmueble cuesta más. Pues sí, pues cuesta más. Pues entonces si cuesta más, también me graban más a ese respecto. Sin embargo, pues vamos adelante con lo siguiente. Las que tengan que ver, en este caso a qué nos estamos refiriendo, pues que no nos va a limitar la facultad. ¿Para qué? Para establecer contribuciones. Entonces ya es el concepto de contribuciones que es más amplio, ¿verdad? Que el de impuestos. Ya a ese respecto, bueno, las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo. Entonces hay que ver, ¿verdad? Qué servicios públicos puede otorgar en un momento dado la Ciudad de México. Y a ese respecto no consideran exenciones, excepciones, exenciones. Excepto, ¿verdad? Eximir. Ya. Entonces ya puedo hasta pronunciar bien la palabra de exenciones, ¿verdad? Debería decir, ¿verdad? Con relación con las mismas que pues con la misma Ciudad de México, con las mismas contribuciones, ¿verdad? Y desde luego, pues dice lo mismo, ¿verdad? Que los artículos que ya habíamos manejado, que no va a permitir, no va a conceder exenciones y naturalmente, bueno, pues le faltó la otra parte, ¿o no le faltó? Bueno, vamos a leer. Y las leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones o las leyes de la Ciudad de México no establecerán subsidios. ¿En favor de quién? Pues dice lo mismo, ¿verdad? Porque somos recopiones. Persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Persona jurídica, persona física. Pues ya sé, institución. Pues ya sé a qué se refiere. Respecto de dichas contribuciones y te pone la misma excepción porque está fácil, ¿verdad? Y así dicen que desquité el sueldo en mi calidad de diputado, no dije diputable, dije diputado. Y desde luego solo estarán exentos a ese respecto. ¿Quiénes? Pues los bienes del dominio público de la Federación. Pues los bienes del dominio público de las entidades federativas. Y la Ciudad de México no es entidad federativa. Cuidado porque pues lo tienen en el artículo diverso, ¿verdad? Pues ya estaba ahí, ni modo de borrarlo. Entonces, pero es soberano. No, no es soberano, nomás es autónomo. Pues está bonito, suena bien, al cabo ni saben estos qué es la autonomía. Y hasta dónde llegue clasificaciones de autonomía, ¿verdad? Y los bienes del dominio público de los municipios, en las entidades federativas, en todas hay municipios. Bueno, pues entonces las delegaciones hay que cambiarles, ¿verdad? Pues sí, ya estaba previsto. Por eso mandaron a tanto genio a la creación, a la Constitución, ¿verdad? A la Constitución de la Ciudad de México a través del documento, pues hasta lo que le vamos a llamar ya Constitución y ya no le vamos a llamar ¿qué? Pues como no le gustaba que le llamara al estatuto, ¿verdad? Salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales. Entonces, si lo utiliza una entidad paraestatal, pues ya bailó la exención, ¿verdad? Y a ese respecto, igual, si son utilizados por particulares o bajo por cualquier título en el que lo estén ocupando estos particulares o para propósitos distintos, ¿verdad?, a los del objeto público. A ese respecto, bueno, pues ustedes saben que hay un decreto, ¿verdad? Un decreto que fue publicado a mediados del año 2013 y se reformaron y se adicionaron pues diversos artículos, el 6º, el 7º, el 27, el 28, el 78, el 94, el 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? En materia de telecomunicaciones. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues de qué estamos hablando. Acuérdense de qué estábamos hablando, ¿verdad? Y a ese respecto, pues naturalmente van ustedes a comprender que hay un tercero transitorio en donde se establece lo siguiente, que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al propio decreto, desde luego, dentro de los 180 días naturales, pues si dijimos que fue a mediados, ¿verdad?, del año 2013, pues ya los 180 días naturales, pues ya surtieron a ese respecto. Establecieron las prohibiciones, antes era deberá, ahora establecieron las prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados. Pues ¿para quiénes creen? Si estamos hablando en este caso de qué materias. Pues ya me acordé, ¿verdad? En materia de telecomunicaciones. Pues entonces ¿para quién creen que puedan ser los subsidios?
Ah, pues sí, ¿verdad? O establecer prohibiciones específicas en materia de trato preferencial. No pueden tener trato preferencial. Cuidado, hay que leer las legislaciones, ¿verdad?, en materia tributaria a ese respecto. Y lo anterior consistente con los principios de competencia para el efecto de que los operadores de radiodifusión, operadores ya me suena, o telecomunicaciones, pues ya me suena, no otorguen, ¿verdad? Pero los operadores son los que otorgan. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, con la redacción, subsidios a los servicios que proporcionan por sí o a través de sus empresas. Entonces, ¿a poco ellos son los que pueden otorgar esos subsidios? ¿O son ellos los que pueden otorgar qué? ¿Sí? Esas exenciones. A ver, ya me confundí. Entonces volvemos a leer. Que no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan por sí o a través de sus empresas, ya sean subsidiarias, ya sean filiales, ya sean afiliadas, o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Para no jugar, ¿verdad?, como partes relacionadas. Para no jugar, ¿verdad?, como podrían ser en sociedades controladoras. Bueno, y cada concesionario en este caso deberá de fijar tarifas mínimas. Entonces son los concesionarios los que me van a poder conceder. Hay que tener cuidado con la redacción constitucional, ¿verdad? Desde luego, pues solamente alguien podría conceder esos subsidios o esas exenciones, ¿verdad?, exentar a ese respecto esas contribuciones, y en el caso del concesionario pues deberá de fijar las tarifas mínimas, deberá de fijar, ¿verdad?, las tarifas consistentes con los principios de competencia para la emisión de anuncios, y los cuales pues van a estar representados ante la autoridad para su registro público. Desde luego, a este respecto, bueno, pues ya hasta ahí llegamos para los efectos de poder pasar en el siguiente video a los conceptos, ¿verdad?, en términos de los diccionarios, y que podamos entender qué es el estímulo, qué es el subsidio, qué es la exención. Ya dijimos EXE, no le pongan la C, ¿verdad? Y va con C. La siguiente que no le ponen, esa sí va con C, no le vayan a poner con S. Desde luego, pues les agradezco a este respecto. Me pongo a sus órdenes. Soy Alex Paz, estoy para servirles. PG Lawyers está en servicio, a su disposición. Muchas gracias. Buena tarde.